Señor Germán Ejarque, ¿cómo le va? Y ¿Cómo nos anda? va a Bien, contar buenos de... días. Bien, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Y hoy quiero un saludo especial también a una personita que quiero Sí, por mucho. favor. Hoy está mi sobrino Tiago, cumple 11 años, nos está escuchando, así que le mando un abrazo grande y decirle con todo el cariño que le tenemos. Y hoy, como decía ayer, tenemos a un invitado especial, que ahí lo veo, está tomando mate, esperando esta entrevista. Es un amigo, es Edgardo Sánchez, titular de AMAT. Muy buenos días, Edgardo. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí, yo escucho perfectamente, discúlpenme. A ver si se puede desmutear. Bien, yo escucho bien, a Ariel no lo Perfecto. escucho, pero sí escucho bien. Perfectamente. Buen día. Bueno, le contamos, Edgardo es una persona muy comprometida en lo social, que trabaja hace años en la Bueno. discapacidad. Y queremos, preguntarte que nos cuente qué es Vuelvo a AMAT. conectarme, discúlpenme, gracias. ¿Sí? Amat, bueno, primeramente gracias. Cuando hablamos y veía a Ariel Robert, no quiero ser antiguo ni destrabar a nadie con la edad, pero nos escuchábamos yo escuchaba hace muchos años atrás, en tiempo de estudiante, así que no quiero desvirtuar la pregunta, Germán, pero me trajo mucha memoria todo esto. AMAD es una asociación que se dedica a la rehabilitación de personas con discapacidad desde el primer día de nacimiento hasta la adultez. Pasamos por todos los servicios de estimulación temprana, servicio de apoyo a la integración escolar, centro educativo terapéutico de jornada simple y jornada doble. Es decir, que estamos en todas las instancias de necesidad de las personas que nacen con algún tipo de discapacidad. Bien, Edgardo, hemos seguido acá desde el programa todo lo que fue primero la negociación con el gobierno nacional para dar un reconocimiento de aranceles acordes o más cercanos a los aumentos en cuanto a costo de vida, costos salariales. Hubo un principio de acuerdo. ¿Querés comentarle a la audiencia cómo fue a nivel nacional la negociación? Bueno, inicialmente, a ver, son consideraciones personales, ¿no? Estamos teniendo posibilidades que no estaban o no existían, de podernos sentar con los distintos actores nacionales. Hoy digo, no era posible hace un tiempo atrás. Digo, para no hablar de gestiones, sino de temas que han estado sucediendo. Y realmente veníamos sumamente atrasados con los aranceles. Para que sepan, nosotros por las prestaciones que damos, inicialmente tenemos que habilitar como instituciones, no solo la habilitación municipal como cualquier comercio, sino que tenemos que hacer una habilitación a nivel provincial vía Ministerio de Salud de la provincia y luego una junta evaluadora quien es que califica la prestación, o sea, las instituciones, ahí categoriza, es decir, da una categoría B o C, que esto tiene un valor económico fijado por el Estado Nacional. Esos valores que fija el Estado Nacional se habían visto o no se habían visto afectados en los últimos 2 años porque no habíamos sufrido en el buen sentido de la palabra, ningún incremento 2019-2020. Solamente al final del 2020 tuvimos un pequeño incremento del 10% sobre paritarias que rondaban el 400% en los últimos 4 años, 5 años. No solo las paritarias, sino una inflación de alrededor del mismo porcentaje que las paritarias, y a nosotros solamente el 10%. Se imaginan que económicamente es inenviable sostener una institución que se la convierte en financiador del Estado Nacional, igual que del Estado provincial. ¿Por qué? Porque el Estado da su prestación, da no solo a los afiliados, sino a las personas que tienen una pensión, les da el tratamiento, pero a costo de asociaciones o sociedades de la sociedad civil
que no tenemos una capacidad financiera para poder sobrellevar la manera en que nos financian. Para que se den una pauta o una idea de la pauta sobre ese 10% en los últimos 2 años, incluir salud, llegó a deber a 8 o 10 meses, en algunos casos un poco más. Hoy está más prácticamente al día, pero quedaron deudas del 2017, 2018 y 2019 que esperamos poderlas cobrar en algún momento. También es importante en esto que hablo de financiar, para que ustedes se den una idea. Nosotros damos la prestación hoy, nos la pagan dentro de 8 o 10 meses. Cuando la venimos a cobrar, la cobramos a valores históricos, porque la vamos a cobrar al nivel al importe en que la facturamos. Pero nosotros no pudimos pagar en ese tiempo un formulario 931 de AFIP de aportes y contribuciones, y sufrimos embargo de las cuentas. Tenemos que pagar intereses resarcitorios, punitorios y demás ítem, que esto está suspendido hoy por el tema pandemia, pero antes, en mi persona, he tenido que caminar los pasillos de AFIP hablando con directores y recaudadores fiscales para que nos levantaran los embargos, porque el mismo Estado que nos debía dinero nos estaba embargando las cuentas porque nosotros no pagábamos. Esto es irónico, pero es real. Como y en algún momento, y yo se lo transferí, yo personalmente hablé con el doctor a cargo de AFIP, le dije, bueno, si ustedes nos deben y nosotros le debemos, compensemos deuda, es sencillo. No, porque son distintas cuentas. Bueno, nosotros tenemos que cobrar a valores históricos y el Estado Nacional a través del ente recaudador nos cobra valores actuales más todas las otras cosas. Entonces, la discusión es seria, es profunda, porque estamos hablando de la existencia o no de las instituciones prestadoras. En Mendoza, para que tengan una idea, somos alrededor de 50 instituciones debidamente registradas con las habilitaciones y categorizaciones del Estado. Para que nosotros podamos habilitar tenemos un costo muy importante, porque son sumamente exigentes con que está bien, no más allá de lo que consideremos que es exigente o no, está bien que se exija, porque de alguna manera eso va a hablar de la calidad de la prestación que reciba el concurrente a la institución. Pero esto es muy, muy caro poderlo llevar adelante. Y que después no se pague acorde a la prestación, nos pone en riesgo. Si bien esto es una definición nacional, como siempre se dice, esto lo deciden en Buenos Aires, lo decide en un escritorio o alguna autoridad, el fenómeno que puede llegar a ocurrir socialmente es muy serio, porque estamos hablando de cientos de empleados en las instituciones, estamos hablando de muchos transportistas, estamos hablando de muchos concurrentes que se quedan sin la prestación, estamos hablando de muchos papás que empiezan con el peregrinaje de ver qué hacen con sus hijos y dónde los pueden colocar y dónde pueden recibir la terapia que ellos necesitan. Entonces, nosotros, instituciones, asociaciones o sociedades de la sociedad civil, venimos trabajando a nivel nacional y a nivel provincial para que se nos pueda escuchar y nosotros podamos presentar las situaciones que esto genera, para que se reconozca económicamente el trabajo. Bueno, a nivel nacional hemos logrado interanual un 78%. No quiere decir que eso refleje las pérdidas durante los 2 últimos años, pero es un paliativo, digo un paliativo porque no es lo que realmente debería ser para que nosotros podamos dar las prestaciones en tiempo y forma. A ver, el Estado se financia con nosotros, como yo el otro día se lo decía al director de OSEP, en una mesa sentado con otros miembros de asociaciones, y él me decía, ¿qué hago yo como obra social para pagarle a ustedes? Y yo le preguntaba, ¿y nosotros qué hacemos? Bueno, nosotros estamos dándole solución a los afiliados de OSEP. Nosotros estamos dándole soluciones a la OSEP, porque afuera no hay ningún papá o ninguna persona con discapacidad golpeando para que se le dé el tratamiento correspondiente. ¿Por qué? Porque hay asociaciones o sociedades de nuestra, valga la redundancia, de nuestra sociedad, que se hace cargo de dar las terapias a las personas a costo de financiarse con la AFIP o
no poder pagar los sueldos de tiempo y forma. Realmente es triste. A mí ahí, me duele Gato, mucho el corazón. tocaste un tema sensible. Este acuerdo que hablábamos fue a nivel nacional, cerca de un 78% interanual. A nivel provincial, la OSEP, ya le hemos contado varias veces a la audiencia, no reconoce este nomenclador nacional. En líneas generales, en promedio, ¿cómo es en relación al valor nacional lo que paga la OSEP? Es relativo en tanto y en cuanto ellos tienen en cuenta el viejo nomenclador, no el nuevo nomenclador. Ahora, si partimos del viejo nomenclador, hay prestaciones que están pagando el 38% del viejo sistema de prestaciones y valorización que le ha dado la obra social. Les doy un ejemplo, en este estado está un servicio de estimulación temprana, que es el primer servicio que recibe un beneficiario, un concurrente que ha nacido con algún tipo de discapacidad y que es el tiempo donde se pueden lograr mayores avances con las criaturas. OSEP está a un 38, un 40% del valor del antiguo sistema de aranceles, no del nuevo. Si lo comparamos con el nuevo, el desfasaje es mucho mayor, teniendo en cuenta que ha habido un aumento, o va a haber, ¿no? Porque esto también es progresivo. El Estado Nacional da este aumento, pero son varios tramos. Un tramo ahora, otro tramo en noviembre y otro en febrero. Esto quiere decir, económicamente hablando, que cuando nosotros vengamos a cobrar el tramo de febrero, que lo vamos a facturar en marzo, y con viento a favor lo vamos a cobrar en mayo o junio del año que viene. Ya va a estar licuado otra vez por la inflación. O sea que hoy cantamos victoria por este porcentaje que en realidad va a dejar de ser tal cuando transcurra el tiempo y la inflación lo vaya diluyendo. Pero la obra social provincial está muy lejos de los valores nacionales. La única ventaja que vemos hoy, y las instituciones que estamos nucleados en una institución que se llama YEPESA a nivel nacional y en la cual estamos nucleados cerca de 30 instituciones de la provincia, es que tenemos una mesa de conversación, la cual la pudimos tener por primera vez el lunes, luego de mucho golpear puertas. Y digo mucho porque comenzamos en noviembre del año pasado, entre otras luchas, a querer llegar a esta instancia. Bueno, hoy estamos más cerca de poder tener una mesa de diálogo donde podamos presentar esta temática. Si ustedes me preguntan como empresa particular, donde yo voy a estar en un negocio que voy a perder el 60% o el 70% de mi negocio cada día vendiendo el producto que vendo, yo no lo hago. Si pensamos que en las instituciones que nosotros representamos estamos por sobre un interés económico, estamos pensando por la persona con discapacidad y su familia, porque detrás de cada persona con discapacidad hay una familia que sufre, que ha sido manoseada por el sistema de salud, que ha sido manoseado por la falta de información de los profesionales que han atendido, y cuando llegan a la institución tenemos que darle todas las terapias que el concurrente necesita, pero tenemos que contener al papá, tenemos que contener a la mamá, tenemos que contener a quien es el vínculo que sostiene esa persona. Para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos una alta incidencia de divorcio en los matrimonios, porque no pueden sobrellevar esta situación. Tenemos una alta incidencia de fallecimientos de mamá por estas enfermedades psicosomáticas. Tenemos intentos de suicidios en los hermanos de la persona con discapacidad, porque son dejadas de lado en muchos casos para poder proteger a la persona con discapacidad. O sea, es muy profundo el tema y nosotros a través de nuestras instituciones estamos dando cobertura a todo eso. No es nada más que el concurrente, es la familia, sí, y todos los emergentes que son la familia. Entonces, conocer... Eso me conta y le cuento, agrego y le cuento a la audiencia en momentos de pandemia donde se trabajó de manera virtual, muchas instituciones que tenían, que le daban la prestación también alimentaria al concurrente con discapacidad, empezaron a través de los transportes a llevarle bolsones de comida a la persona con discapacidad, pero no solamente a la persona, sino a la familia en su conjunto, por esta labor social.
una casa donde hay varios hermanitos no van a llevar únicamente la leche para el niño con discapacidad, sino que esto destaco que tuvieron en cuenta a la familia. Por eso es que, bueno, me parece más que justo el reclamo arancelario. Hemos intentado hablar con la OCEP, pero cuesta hacer el blindaje del área de prensa en comunicación, cuesta que tengamos alguna versión oficial. Por eso agradecemos, Edgardo, que nos estés contando sobre esta mesa de diálogo y bueno, saber en concreto, ¿ha habido alguna propuesta de acercamiento, de avance? ¿La obra social reconoce la necesidad de adecuar los aranceles? En la reunión que tuvimos el lunes creo que nos pudimos acercar bastante a el diálogo, que era lo importante, ¿no? Porque una vez dialogando podemos acercarnos, pero rescato que ellos ya venían preparados con el nomenclador anterior, tratando de equiparar algunos digo porque nos presentaron 3 o 4 de los servicios que se dan para rehabilitación, no estaba la totalidad de los servicios, pero con un principio de voluntad de podernos sentar a hablar. Obviamente, la realidad dice que no es tal el beneficio, dado que están considerando otro sistema de valor. Quedamos y agendamos de que el lunes próximo nos vamos a volver a juntar, ya quedó definido, y vamos a poder plantear todos los sistemas, o sea, todas las prestaciones, y considerando el valor nacional, y ver cómo podemos llegar a ese 70% en todas las prestaciones, pero solamente como una base para ir por la negociación y el trabajo conjunto, porque en esto nosotros no hemos querido pelearnos, ni enojarnos, ni hacer nada extraño. Desde el aporte que podemos hacer las instituciones, a ver cómo conjuntamente con la obra social podemos resolver para que se llegue al 100% de lo que fija el Estado Nacional, que tampoco refleja el valor real del tratamiento. Para que se den una idea, en Mendoza tenemos una única universidad de terapistas ocupacionales. La cohorte de este año van a ser 26 porque se juntan la del año pasado con la de este, lo cual va a arrojar una cantidad de casi 90 profesionales de esta disciplina. Y nosotros en la provincia necesitamos 300. No tenemos profesionales que puedan dar la prestación, que de hecho es un tema a instalar para que se tenga en cuenta. Tampoco podíamos tener... Y a los jóvenes los invitamos a que, si están pensando que estudiar, es una excelente carrera con muy buena salida laboral. Yo tengo 2 de mi hijo, estoy hablando y seguramente cuando llegue a mi casa me habrán de retar y decirme por qué estás diciendo lo que decís. Pero es real. Competencia, sí. Somos competencia, sí, laboralmente. Pero es real, para dar satisfacción a la demanda provincial necesitamos 300 terapistas ocupacionales que no están en la provincia. Esto lo dijo la semana pasada la directora de la carrera a una de las instituciones que fue a preguntar por el tema. Entonces, tenemos que andar buscando profesionales que quieran tener el doble de horas de trabajo o más para poder dar la prestación. Y a nosotros nos exigen que tengamos, y esos son puntos para darnos la categoría, y si no los tenemos, no sumamos y tampoco accedemos a la máxima categoría, que de alguna manera es la que podría paliar un poco los servicios. Bien, como agregado, reiterar lo que hablábamos el lunes, la OCEP recibe un monto que en teoría iba destinado a financiar las prestaciones de discapacidad. Desde diciembre del año 2015, una de las primeras medidas que tomó el entonces gobernador Cornejo fue pasar el descuento que se hace a los empleados públicos de un 5,25% a un 6%, o sea, aumentó un 0,75%. En aquel momento, a los valores de aquella época, eran cerca de 200 millones de pesos que iban a financiar estas prestaciones.
Bueno, esto no ha pasado, esto es un reclamo histórico y también debo decir que pasan las distintas gestiones y siempre la OSEP, eh, bueno, primero que antes del año 2011 directamente no adhería a la ley nacional, por lo cual de ahí se tomaba para pagar lo que ellos querían y las prestaciones que ellos autorizaban. Una vez que se aprobó en forma parcial, no adhiriendo al nomenclador, lo cual es algo ilógico. Uno no puede decir, vamos a dar las mismas prestaciones, pero no vamos a pagar lo mismo. Esto no tiene ningún, no tiene, está fuera del sentido común. Y ahora no se ha logrado todavía este reconocimiento al 100%, que también va a permitir, como hay un directorio de prestaciones que a nivel nacional es el que negocia justamente este tema, en el cual les cuento que se está pidiendo a nivel nacional que haya alguna fórmula de ajuste automático, que no se requiera que intervenga el presidente cada vez que haya algún conflicto, como pasó ahora, que fue el propio Alberto Fernández el que intervino y recibió a las instituciones para acordar este aumento de emergencia. Pero bueno, si no logramos que la OSEP definitivamente reconozca que debe pagar el 100% al mismo valor de la prestación, vamos a estar todos los años en disputa. ¿Cuál es la estrategia que ha tomado Edgardo Ayepesa? Sabemos que primero desde lo comunicacional se está informando a los familiares, cuál es la situación. ¿Podés contarnos cuál es qué se está haciendo justamente para concientizar sobre esta necesidad? Bien, inicialmente empezamos con folletería. ¿Cuál ha sido nuestra intención? No generar banderías políticas para que, dada la ocasión que estamos viviendo eleccionaria, que podamos concientizar a la sociedad en general y a los afiliados en particular. ¿Cuál es, de alguna manera, el mea culpa que hacemos las instituciones? De alguna manera, dejamos que los papás que vienen tan maltratados y por el sistema de salud y el sistema social y de las obras sociales, de alguna manera las instituciones hacernos cargo de eso, de todo lo que es trámite, buscarle las soluciones. Entonces, de alguna manera dejamos a los papás en una situación de comodidad, entre comillas, porque no es una comodidad, y que ellos también tengan la participación en la visibilización de lo que pasa en el sector de salud. Otra es informarlos. Por ejemplo, esto que acaba de decir Germán, que me parece de suma trascendencia, cualquier afiliado de cualquier obra social o de cualquier sindicato va a pagar por su obra social un 3%. El Estado provincial está pagando 6%, ¿no? El doble. Y la obra social no puede pagar los tratamientos y se genera este déficit. Realmente es trascendente. Bueno, esto queríamos proponerle también a la obra social y a los papás de mantenerlos informados del aporte de ideas, para que tengan una idea. Todo lo que se recauda en telefonía en el Estado Nacional va al RENAR, al Centro de Alto Rendimiento. Es decir, nosotros podemos proponer a la obra social ideas con respecto a esto. Digo, como un ejemplo, pueden haber cientos, pueden haber, con el aporte de los papás y de las instituciones y de la experiencia podemos generar a lo mejor algo similar para que la obra social no tenga que estar sufriendo este déficit, para poder hacer frente a todo lo que es el espectro de discapacidad dentro de la obra social. Entonces es visibilizar, es concientizar. Nosotros a los papás de AMAT hemos comenzado, yo personalmente, a informar de cuál es la situación, conocer y qué aporte nos pueden hacer ellos como papás. Uno los saca un poquito de la zona de confort, los ponemos incómodos a los papás, ya que nosotros también estamos incómodos, y ver cómo podemos llevar a que se logre que la obra social, que ha sido invitada y que ha de alguna manera adherido a la ley, también pueda recibir el aporte
para que no deje de ser un problema el tema de discapacidad. Bien, Edgardo, bueno, te agradecemos tu tiempo y esperamos que esta mesa de diálogo dé sus frutos. Esperemos que en diálogo nos llegue a lo que queremos, que es el reconocimiento del 100% del valor de las prestaciones. Un abrazo grande y un saludo a todo el equipo de muchas gracias. Gracias al equipo, muy amables, gracias por este tiempo. Muchas gracias.